A lo largo de la historia, la humanidad ha logrado protegerse casi permanentemente de las amenazas del mundo natural. Nuestras casas nos protegen de la lluvia y del frío, nuestra ropa nos mantiene cálidos y nos protege de insectos y otras pequeñas amenazas. Las granjas nos permiten cultivar alimentos sin tener que buscarlos en medio del bosque. Sin embargo, no somos totalmente inmunes. Las enfermedades son una de las amenazas naturales a las que nos enfrentamos día con día. Algunas ya han sido erradicadas o curadas, otras aún no logramos domar. Y desafortunadamente, organismos vivos o no vivos, como las bacterias y los virus, siguen evolucionando, causando enfermedades completamente nuevas que tenemos que combatir desde cero. Desde finales de 2019, una pandemia ha colocado este reto al frente de la conversación, y para hoy, en 2021, esta nueva enfermedad está logrando ser prevenida con el uso de múltiples vacunas. Las más interesantes, quizás, sean aquellas basadas en una nueva tecnología que podría cambiar la forma en que combatimos ciertas enfermedades en el futuro, el ARN mensajero, una molécula que podría revolucionar la medicina. ¿Cómo funcionan estas nuevas vacunas? ¿Y en qué son distintas a, por ejemplo, la vacuna contra la viruela o contra la polio? ¿Cómo fue posible desarrollar estas vacunas en tiempos aparentemente récord? Acompáñanos en esta edición de Sinapsis, donde intentamos solucionar esta y otras interrogantes. Comencemos. A pesar de que las vacunas se siguen investigando y perfeccionando, textos antiguos sugieren que en China, hace aproximadamente 1000 años, ya se usaba un método equivalente para prevenir la viruela. A pesar de que el concepto de un virus estaba a siglos de siquiera imaginarse, la gente había aprendido que si una persona sana ingería las costras de una persona enferma de viruela, ésta quedaría protegida contra la enfermedad. Este método fue usado hasta el siglo XVIII, cuando el médico inglés Edward Jenner notó algo interesante. Las personas que ordeñaban vacas a veces se infectaban de viruela vacuna, que causa una enfermedad leve, pero después eran inmunes a la viruela humana, que es letal. Sobre esta base, desarrolló la primera vacuna moderna, donde exponía a individuos sanos a la viruela vacuna, quienes se enfermaban levemente y después eran completamente inmunes a la viruela humana. Es de aquí, por cierto, que se originó la palabra vacuna, refiriéndose a las vacas. Este nuevo método de prevención revolucionó la medicina y fue perfeccionado hasta lograr erradicar la viruela en todo el mundo en 1980. Todas las vacunas que siguieron hasta el 2020 utilizan los mismos principios básicos: exponer el cuerpo a una versión menos dañina de un virus, a fragmentos de un virus muerto o debilitado, o virus que han sido modificados para ser parecidos a los que causan enfermedad, pero inofensivos. Al exponerse, el cuerpo reacciona igual que con el virus real, creando anticuerpos específicos para combatir este virus. Si después este intenta infectar a la persona, el cuerpo lo reconoce de inmediato y actúa rápidamente, haciendo que una enfermedad grave sea menos probable. La nueva generación de vacunas utiliza un mecanismo más sofisticado para lograr el mismo propósito, utilizando las herramientas de nuestras propias células y engañándolas para producir las mismas proteínas que un virus, en vez de hacerlo en un laboratorio. Generalmente, el ADN, que lleva las instrucciones para construir básicamente todo nuestro cuerpo, está protegido en el núcleo de las células, por lo que debe ser copiado a otra molécula que sí puede salir del núcleo. Esta molécula es el ARN mensajero, que lleva los mensajes del ADN fuera del núcleo, donde las células pueden construir proteínas con esas instrucciones usando su compleja maquinaria interna. Crear virus o fragmentos de virus en un laboratorio puede ser extremadamente complejo. Entonces, estas nuevas vacunas aprovechan este sistema que ya está presente en nuestras células para hacer la parte más difícil, y lo único que necesitamos saber son las instrucciones con las que el virus normalmente construye sus propias proteínas, lo que hoy en día puede ser averiguado en cuestión de días. Nuestro cuerpo no distingue el origen del ARN mensajero y lo trata como propio, siguiendo sus instrucciones sin rechistar. Estas proteínas virales por sí solas no son dañinas para nuestro cuerpo, pero son suficientes para mostrarlas a nuestros sistemas de defensa y crear los anticuerpos necesarios para combatir al virus real, si es que no llegamos a encontrar con él. El ARN mensajero, por cierto, se degrada rápidamente y no puede entrar al núcleo de la célula,
por lo que no puede tampoco interactuar con tu ADN, sino que entra, hace su labor y desaparece. Ahora, ¿cómo fue posible desarrollar estas vacunas en tan poco tiempo, siendo que vacunas anteriores tomaban más de una década en desarrollarse? Es aquí donde el potencial futuro de estas vacunas se vuelve evidente. En primer lugar, la urgencia de esta vacuna ha sido tal que gobiernos y entes privados financiaron su investigación como nunca antes, agilizando el proceso. Pero en sí, esta tecnología comenzó a ser desarrollada hace más de 10 años, al igual que vacunas en el pasado. La diferencia central es que el único componente que varía en una vacuna de ARN mensajero es la secuencia de ARN en sí, y los demás ingredientes y mecanismos son idénticos. Es decir, esta tecnología permitió que una vez que averiguamos la secuencia de ADN de un virus, solo hay que modificar un pequeño componente de la vacuna. Una buena comparación es una galleta de la fortuna. El bocadillo en sí siempre es el mismo, lo único que varía es el mensaje que lleva dentro, y es muy fácil cambiar el mensaje sin afectar a la galleta en sí. Entonces, las partes más rigurosas de la investigación de la vacuna ya estaban hechas antes de que el virus apareciera, y solo hubo que verificar los pasos finales. Esta tecnología promete ser el método principal con que combatamos virus en el futuro, y mucho más, porque no solo los virus tienen proteínas únicas, sino también enfermedades como el cáncer. Potencialmente, nuestras células podrían producir estas proteínas únicas y entrenar al cuerpo para combatir al cáncer por sí mismo. En este momento ya hay ensayos clínicos relativamente avanzados haciendo pruebas contra ciertos tipos de cáncer y otras enfermedades usando esta nueva tecnología. Aunque los humanos nos encontramos en una constante necesidad de desarrollar terapias para enfermedades nuevas, el ARN mensajero promete ser una herramienta que nos dé una flexibilidad antes inimaginable para combatir todo tipo de enfermedades y con mucha velocidad. Esperamos que tus dudas hayan quedado respondidas. Gracias por ver el video hasta el final y si tienes dudas no olvides consultar fuentes oficiales para obtener información sobre esta tecnología y sobre otras vacunas. Gracias por tu atención.